nuevamente en sus pantallas. Este es el último programa del año. Vamos a tener un pequeño receso, un par de semanas nada más. El momento de agradecer la amistad de Cadena A todos estos años que permiten generar este espacio de diálogo. Este espacio tiene como alfombra La Razón, Cadena A, La Razón Digital, y este último programa vamos a hacer una evaluación del año de este 2018 en todas sus facetas. Para esto he armado un grupo que le va a interesar porque vienen de distintas disciplinas, tienen distintas miradas, así que vamos a interpretar este 2018 desde el país hasta lo más relevante que ha sucedido en el mundo, un mundo que se está moviendo mucho, dicho sea de paso. A mi derecha está Marcelo Silva, politólogo. A su derecha está Nicolás Laguna, sociólogo. Y de este lado tenemos a Fernando Molina, periodista, y Sandra Aliaga, periodista. O sea, aquí están los istas y aquí están los ólogos. Propongo, les he dado como regalo de fin de año el anuario de La Razón. Este anuario ha salido publicado en el periódico La Razón esta semana. Es el resultado del esfuerzo del equipo periodístico, el esfuerzo otra vez por dibujar el 2018, resumirlo, interpretarlo, hacer categorías con lo más relevante de este año. Obviamente tiene política, economía, cultura, un ABC del año. Les propongo esto como base para que ustedes me digan muy bien tu equipo o no tan bien, ha faltado esto, se han olvidado de este tema, y sea un cierre interpretativo del año. Así que ese es el menú, plato único, todos los ingredientes. Quisiera comenzar preguntando a cada uno de mis invitados, además de darles la bienvenida, por supuesto, si tuvieran que plantear un tema, una carta, ¿cuál es el tema más importante en el país? A ver. Con gusto, Claudia. Cordial saludo. Y gracias por la pregunta, dirá. No, con gusto y gracias por la pregunta. Desgraciadamente un tema que causó poca repercusión, pero que estructuralmente en el plano de la mirada histórica es vital, es el tema de La Haya. El fallo de La Haya es indudablemente el tema más importante que ha tenido el país este año. Creo que un tribunal de esta envergadura nos haya dicho que no existen bases ni jurídicas ni racionales como para negociar o obligar a negociar a Chile, después de haber generado por lo menos 5 años de una expectativa muy grande, nos causa un dolor profundo. Pero yo no me detendría solamente en el tema del dolor, sino las consecuencias posibles que pueda tener este fallo, hablando de aquí a 10, 20, 30 o 40 años. Es el tema central sin duda alguna. ¿Qué consecuencias tendría? Primer elemento, que Chile, después del sacrosanto Tratado de 1904, que así lo considera, ¿verdad?, como el elemento y la piedra fundamental por la cual no puede negociar con Bolivia, ahora tiene un instrumento más bajo el brazo. Y es decir, señores, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dice que no tengo ninguna obligación, ninguna, de negociar con Bolivia el tema del mar. Por lo tanto, si vamos a negociar el tema marítimo, será en otras circunstancias, será una muy buena voluntad mía, será un buen deseo mío y será, por supuesto, bajo mis circunstancias y bajo mis argumentos. Y eso todavía no lo estamos viendo porque, por supuesto, no tenemos ningún tipo de acercamiento, no estamos trabajando el tema marítimo, nos hemos quedado fríos después del tema del Haya. Pero, indudablemente, creo que la puerta de Chile, a la puerta de una salida soberana al Océano Pacífico, donde Chile tiene gran parte de la llave, tiene un candado más, y eso históricamente puede pesar casi al mismo nivel que el Tratado de 1904. Nicolás, ¿cuál es el tema central en Bolivia para usted este 2018? Para mí, Claudia, es que llevamos 12 años los bolivianos sin saber qué es una crisis económica, a pesar de los vaivenes en el mundo. Los bolivianos llevamos 12 años sabiendo que nuestra economía está sólida, que hay empleo en diferente tipo y calidad, pero que hay empleo, que hay que comer, que hay educación, que hay salud, que hay dinero para obras
Y creo que esos son ya más de 70 años que Bolivia no vivía un periodo tan prolongado de bonanza económica, una relativa estabilidad y tranquilidad en lo económico. Creo que eso no se habla mucho, no es una noticia permanente, pero es algo que está subyaciendo a todo este tiempo histórico y que da un cariz distinto a cómo va desarrollándose la sociedad. De hecho, el PIB en más de 40 millones, 40.500 millones, me parece interesante, pero no sé si para Fernando, por ejemplo, es el hecho más relevante del año. Bueno, yo como periodista digo la Haya, ¿no? Porque también es el más importante, sin duda, por sus consecuencias. Pero para no repetir lo que ya ha dicho nuestro colega, entonces, aunque no es colega periodista, pero sí de la mesa, yo aumentaría otras dos cosas políticas que son, por un lado, la pugna por la inscripción, rehabilitación de Evo. Creo que eso ha acompañado todo el año, ¿no? Y luego, si Carlos Mesa iba o no a ser candidato, ¿no? Creo que ese ha sido otro elemento de debate durante todo el año, ¿no? Es decir, las candidaturas centrales para las próximas elecciones. Y hacia el final del año, la salida de Samuel Doria Medina también es relevante, ¿no? Aunque no ha sido una noticia tan prolongada como las otras dos políticas, ¿no? Finalmente terminamos el 2018 con claridad respecto a las tres cuestiones, es decir, bueno, lo de Doria se explica por sí mismo, Carlos Mesa se habilita, se postula y Evo es habilitado. Entonces, de alguna manera el 2018 se puede contar también como el año en el que estos fenómenos ocurrieron, ¿no? Sandra, ¿para usted? Lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, con Marcelo, con Fernando. Y menos conmigo. Y con el anuario, porque quiere hacer publicidad para su anuario, entonces que ya el lo vi, anuario, está saliendo bien. El anuario está resaltando todos estos temas, pero de repente solamente para no quedarme callada, ¿no es cierto? Que sería ya... Esa sería una noticia, esa sería una gran noticia. Marcelo, le ruego por favor que se abstenga de comentar. A mí me parece que lo que también nos ha acompañado todo el año es esta incapacidad de manejar la corrupción, la violencia. O sea, en el ámbito judicial tenemos un destape así. No es que no existía, pero con los casos del bebé Alexander fue una cosa muy fuerte que destapó muchas cosas. En el ámbito de salud, con las consideraciones de ahora sí, porque desde el 2005 o 2006 estamos hablando de la posibilidad, la necesidad urgente de un sistema único de salud, y ahora con las decisiones, o sea, también se destapan una cantidad de cosas. Y otra cosa que yo sí quiero poner énfasis, porque me parece muy importante, es no solamente también la incapacidad de cambiar del estilo de hacer política, que es horroroso, y lo vemos, la falta de ética, las distorsiones, las mentiras, etcétera, etcétera, sino también todo este análisis que se ha venido haciendo insistentemente a lo largo del año de la posverdad en relación a lo que acabo de decir, ¿no? Hay muchas cosas, pero yo creo que como mesa estamos básicamente de acuerdo en que todos estos temas son fundamentales y que en eso consistirá ahora nuestro análisis, ¿no? Porque hay muchas cosas que queremos decir sobre lo que han dicho los otros compañeros. Y hemos optado en La Razón por apuntar a los temas, ¿no? Ya no hacer enero, febrero, marzo, sino apuntar a los grandes temas para tener un abanico de fácil acceso. Sigo con la publicidad y me está saliendo muy bien. Empezamos, la Corte Internacional de Justicia, no encuentro obligaciones de negociar, lo ha marcado Marcelo en un inicio. ¿Y podemos hablar un poquito sobre eso, Claudia? Sí, y me gustaría que incluyan la mirada hacia el Atlántico, porque creo que ya hay una voluntad. Justamente, hay una cosa que me pareció muy interesante, ¿no es cierto? El 7 de julio, Chile impugna la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar este problema. Sin embargo, Roberto Ampuero, que es el canciller de Chile, ¿no es cierto?, el 1 de octubre, si no me equivoco, declara:
Bolivia debe reconocer y aceptar este fallo. Es muy claro y contundente. Cierro comillas. Entonces, esto nuevamente me trae a un poco el análisis que intentaba hacer hace un momento, así, el pantallazo, ¿no? Porque muestra inconsistencia, porque si realmente uno está convencido de que la Corte no tiene competencia, dirá pues al final, cuando le ha acariciado y le ha dado la razón, decir, bueno, caramba, a pesar de, pero no hablar del fallo contundente, clarísimo, y que Bolivia debe aceptar y reconocer cuando antes no le reconocían competencia. Y lo resalto porque realmente ocurre con demasiada frecuencia, ¿no es cierto? Y lo que usted decía hace un momento, el remesón, que ya lo ha descrito Marcelo, nos obligó a pensar en otras alternativas. No es que estamos dejando de mantener la voluntad o el compromiso o el sueño de alguna vez recuperar nuestro litoral, ¿no es cierto? Yo creo que sí hay que tomar en cuenta el artículo 176 del fallo, que anima a las partes a continuar dialogando, es decir, no dice ya no pasa naranjas, claro, o sea... Una exhortación. Sí. Hace una exhortación al diálogo, intercambios, con un espíritu de buena vecindad, con la voluntad de las partes se pueden emprender negociaciones significativas, textual, ¿no es cierto? Pero esta mirada, porque pensamos, si hacemos las cosas siempre como las hemos hecho, vamos a conseguir siempre los mismos resultados. Y este sacudón nos ha obligado a mirar hacia el Atlántico, diseñar, pergeñar una nueva política portuaria, a pensar con más interés en la hidrovía Paraguay-Paraná, en el tren bioceánico, en la ampliación del puerto, en la rebaja del 30% de las tarifas portuarias, mirando a hilo. Es decir, si tenemos que rescatar cosas positivas, la mirada positiva, yo creo que es interesante. Sí, y es interesante, lo dijimos acá y lo hemos dicho en más de un editorial en La Razón. Como país tenemos, en primer lugar, que no buscar responsabilidades ni culpables, ni pintar de un color político una demanda que nos es tan nuestra, tan histórica, tan de todos. La fórmula legal está fuera de los márgenes, pero hay que pensar en una estrategia hacia adelante, reitero, sacando esos impulsos de buscar culpables y volver a hacer una patinada política. Moral, perdón. Yo quiero decir algo, pero... sobre el tema ese, ¿no? Porque también fue un tema de apoyo total. Es decir, no hubo un solo sector que hubiese dicho... Señores, la demanda boliviana estaba mal planteada, ¿no? Alguna voz, la de los hermanos Chávez, la de uno de los hermanos Chávez, Víctor Hugo, no Wilfredo, que es el viceministro, que siempre fue tajante al decir, señores, el planteamiento ante la Haya fue malo, pero fue la única voz disonante. Pero todos los sectores políticos, sociales y demás se pusieron al hilo de alentar el tema de la demanda marítima. Por lo tanto, no es una derrota, hay una responsabilidad gubernamental, pero no es una derrota. Pero después del fallo sí hubo gente que alistó su dedo. Yo uno de ellos. A ver. Porque yo creo que evidentemente... no es solamente una derrota del MAS, sino que es una derrota multipartidaria, porque estaba metido Mesa, Rodríguez Belcé, etcétera, etcétera. Pero creo que hay responsables que tenían el conocimiento de la demanda y que deberían haber, digamos, dado la cara y asumido sus responsabilidades. Yo creo que eso no ha ocurrido, ¿no es cierto? Y que eso es malo porque evidentemente ellos han sido los que han liderado el proceso, los que conocían si nos iba a ir bien o mal, por lo menos tenían los datos más cercanos. O deberían haber tenido, ¿no es cierto? Y han pintado las cosas de una manera tan optimista que finalmente nos han arrastrado a todos, pero sin suficientes argumentos, sin sólido terreno sobre el que pisar, como se ha demostrado finalmente. Entonces yo creo que evidentemente es una guerra que perdemos todos, no estoy diciendo que se trata de zafarse la responsabilidad o la corresponsabilidad que podamos tener también los periodistas, la gente que ha discutido de esto y demás, pero creo que había unos generales ahí encargados de
la batalla, ¿no es cierto?, que simplemente han permanecido ahí, ¿no? O sea, esto les ha pasado por encima cuando deberíamos haber, primero, recibido una explicación y luego haber sancionado a quien tenía que ser sancionado. Yo creo que es muy raro, ¿no es cierto?, que vayamos a una cuestión así, no le pasa a Chile, por ejemplo, ¿no? Vayamos a una cosa así, tengamos un resultado tan adverso, ¿no?, impensado para el propio presidente, y que luego sus funcionarios, la gente que tenía que operar esa cuestión para Evo y para el país, quedan como si nada, ¿no? A mí me parece Fernando, que eso yo no estaba bien. Yo creo que de verdad se ha demostrado que Bolivia tenía la razón o no tenía la razón, o tenía los argumentos sólidos o no tenía los argumentos. Pero nos hemos metido en una cosa, Sandra, sí, que no nos convenía, ¿no es cierto? Hemos tomado una decisión que no nos convenía. No sé, Sí, pero es te digo, evidente, además se demuestra que la Corte Internacional de Justicia también tiene sus posiciones. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el expresidente, con el agente, ¿no es cierto?, Eduardo Rodríguez Beltré, cuando habla de la posición conservadora. Pero nosotros hemos ido a la Corte, nosotros hemos ido, Bolivia ha ido a la Corte. Pero está perfecto. Sí. El que no arriesga... nos hemos equivocado, No, ahora, yo no creo. El que no arriesga no gana. Había una posibilidad y se demuestra que un país como Bolivia... el que no arriesga y pierde... tiene que responsabilizarse de eso. Bueno, en política es así, en la guerra es así, en el conflicto. Perdimos, ahora tenemos otras alternativas. ¿Quién se responsabiliza? Pero la peleamos, la peleamos. Mesa no se ha responsabilizado. Rodríguez Belcé no se ha responsabilizado. Que se latiguen con Itapayu, que lloren, que digan... ¿Por qué? Yo no creo. Porque nos hemos equivocado. Pues, no creo. Yo creo, y aquí, y cuando hablamos de nos hemos equivocado, quisiera resaltar el trabajo del equipo de abogados que ha conformado, que de repente, y no lo digo yo, lo dicen expertos en estos campos, ¿pudo haberse mejorado un poquito? Sí, pero mucho más no. Teníamos un muy buen equipo y no hay que perder de vista tampoco el momento histórico, las condiciones del mundo actual que hoy delimitan el contexto de la Haya y cómo se mueven. Ahí me permiten discrepar. No se puede hablar de una contundencia jurídica, ya hablando específicamente en hilo fino, cuando un tribunal te dice, lo que usted ha presentado, señor, como prueba, no sirve. Esta otra prueba que usted ha presentado es inconsistente, no sirve. Usted ha presentado esta otra cosa, no sirve. Esto ha presentado usted, es inconsistente, no tiene validez, no sirve. Etcétera. Y eso es lo que han hecho en el fallo. Pero eso es más allá, claro, pero obvio, está bien. Yo te entiendo plenamente que podía haber disidencias. Dos posibilidades de interpretación. Una que era amplia, moderna, es decir, señores, hubo pues, Chile negoció, etcétera, etcétera. Pero la otra conservadora fue la que ganó, que es analizar las pruebas literalmente. ¿No? Y si tú presentas malas pruebas y te hacen talco tus pruebas... A ver, un momentito, pero decirlo, es decir, usted la vio venir, porque si usted la vio venir, uno podía decir, ¿a qué se mete antes del fallo? Decir, pero nosotros somos especialistas, los que tienen que saber eso son los especialistas. Hay que partir de algo, y es que las pruebas que se presentaron son las que teníamos. Así es. Es decir, no presentamos pruebas que no teníamos, presentamos lo que había, no hay más. No tenemos más como país, eso es lo que hicimos durante 100 años, eso es lo que se presentó frente a la Corte, y la Corte en una posición, yo creo, casi reaccionaria, lo que te dice es, Chile tiene razón, las cosas se definen por las armas. No sé si es una corte de justicia, de la paz o de la guerra, porque lo que nos ha dicho es, si ustedes no le hacen la guerra a Chile, aquí no hay nada. En tanto ustedes no ganen por las armas lo que han perdido por las armas, no lo van a recuperar. Eso es el mensaje de fondo de la Corte. Si quieren dialoguen, obviamente Chile no va a dialogar, tiene todo para decir no. Entonces nos ha planteado un escenario, la Corte, muy complejo, de que las armas son la forma de definir las cosas en el mundo, por seguramente no generarse más frentes en otros espacios del mundo. Estoy de acuerdo, pero escúchame. El otro elemento, si ese era el dilema, no, pero un segundo elemento nada más, luego te escucho. El segundo elemento, creo, para los bolivianos, al final lo que haya fallado son un grupo de jueces, podemos estar de acuerdo con ellos o no, fallaron como fallaron y lo hicieron. Creo que es después de más de 100 años convencernos de que tenemos que mirarnos hacia adentro, o mirarnos al espejo si quieren. Somos un país sin mar. Miremos qué somos, qué podemos producir, cómo lo podemos producir, cómo podemos construir país sin estar pensando, es que no tengo mar, por eso no puedo hacer esto, es que no tengo una salida al mar, por eso soy pobre, es que no tengo una salida al mar, por eso no hacemos esto.
más bien pensar qué es lo que podemos hacer siendo un país que no tiene una salida al mar y empezar a mirar otras opciones. Está bien Hilo, podemos mirar el Atlántico, podemos mirar el tren bioceánico, a partir de lo que somos y ya no de lo que quisiéramos ser o de lo que pudiéramos tener. Sin cerrarnos al principio. Ahora, claro, que Bolivia nació con mar. Y que no hay mal que por bien no venga, estoy de acuerdo, y además también con tu descripción de lo que ha pasado en La Haya, me parece que es muy correcta, pero somos nosotros los que hemos provocado esa situación. Y eso es un error boliviano. No, ahora, ¿de quién es el error? No lo sabemos porque no. Hemos llorado durante 100 años y al final hemos dicho, con lo que tengo es esto, Nicolás, ¿alcanza o no alcanza? Tal vez nos convenía no ser tan arriesgados, tan temerarios, digamos, Yo de creo que ir ya era hora. a plantear las cosas en términos de unos señores terceros deciden, ¿no? Yo no sé. Ahora, mira, yo te digo, yo he apoyado, por supuesto, a Bolivia, como todos los bolivianos, pero siento que hay una diferencia de responsabilidad entre quienes conocíamos de lo que producía la prensa sobre la demanda y quienes han liderado esta cuestión. Y lo que me parece malo para el país es que no haya luego gente que, asumiendo la responsabilidad, diga, bueno, señores, me voy por lo menos del trabajo, ¿no es cierto? O sea, no puede ser que no ha pasado nada aquí, o sea, eso es una a mí... visión un poquito futbolera, digamos, cuando pierde la selección lo votamos al técnico, ¿no? Así es. Y yo creo Pero es que no eso tiene un sentido, pues, no, porque Nicolás. yo creo que en el fondo, esta no las hemos jugado todos, lo hemos apoyado, hemos creído en algo. Y le hemos yo jugado creo que bien. todos, desde el presidente hasta el último boliviano, hemos creído que nos iba a ir bien en esto, quizá no nos fue bien, pero creo que hemos apostado todos y tenemos que asumir la responsabilidad todos. Es cierto, hay gente que lidera el proceso, pero hay gente que diferentes puede haber tipos de arriesgado más, responsabilidad. ¿Qué ganas pero yo con creo eso, que Fernando? eso no resuelve el problema. Ganas... ¿Quieres lapidar a alguien? Claro, ganas lo siguiente, ganas la explicación correcta, la narrativa correcta. Es ¿no que cierto? nos Es han decir, dado esa explicación. No, pero es que ahorita, ¿sabes qué nos han dicho? Que hemos ganado en realidad, que no ha habido derrota. Entonces, si uno no asume lo que ha pasado, no tiene posibilidades de reconstruir tampoco. No, algo. No, pero en el realidad, imaginario yo creo que nadie tiene No se que puede, hemos ganado. no podemos. ¿Ah? En el imaginario no creo que No, esté pero no está que- bien. Sí, No me parece que no me nadie- parece que la función pública sea tan impune, la verdad. Yo problema pienso es que hay que- un problema más allá de el encontrar responsabilidades o no encontrar responsabilidades, que era el inicio de mi intervención. Que desgraciadamente, por la estrategia electoral, la estrategia política, de la cual Carlos Mesa es responsable, porque a los 5 días lanza su candidatura, porque él sabía que le iba a caer también parte de la responsabilidad, entonces había que distraer el tema. Los bolivianos no hemos asimilado por completo ni hemos racionalizado el fallo de La Haya. Ese es un elemento. Hemos postergado este tema porque probablemente nos duela, porque probablemente no hay que encontrar responsables a decidir si Mesa o Morales es mejor candidato, si está habilitado o no está habilitado, si vive el 21F o no vive el 21F. No ha habido el espacio necesario para asimilar un fallo que puede tener elementos muy importantes, que puede tener resiliencia también muy importante, que puede tener varias cosas que sean Hemos importantes. puesto el tema a nivel mundial. Claro, ahora, para pero comenzar. las apuestas son altas, Sandra, altas. La nuestra era alta, la apuesta ha sido alta, nosotros hemos seguido... Pero había que pelearla. Pero ha habido un elementito que, cuidado, yo creo que podemos encontrar múltiples salidas al tema marítimo. Atlántico, Pacífico y demás. Pero hay una palabrita que por lo menos en nuestro léxico en las próximas décadas tendrá que desaparecer. En nuestro imaginario no, pero en nuestro léxico sí, soberana. Ese es el gran problema. No sé. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Yo no sé el si gran es un problema gran es... problema, si o la gran durante, como solución. dice Nicolás... O tal vez la gran solución, es decir, que hemos estado sobre la ficción de soberanía, creando un imaginario errado. Pero No es una Nicolás ficción, nos es una está haciendo... demanda. Es una demanda de Claro. país. Nicolás nos está haciendo recuerdo, y creo que con absoluta pertinencia, que este es un asunto que lo estamos peleando desde hace más de 100 años. O sea, por favor. Bueno, yo lo que temo hace es más que- de 100 años está sobre la mesa. Se han tratado estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3. Esta es la estrategia 4. Se la peleó a todo pulmón.
de acuerdo. No se la ganó por diferentes circunstancias. Yo no creo que no se la ganó porque los argumentos, porque si hubiera sido absolutamente contundente, yo creo que los 15 de 15 hubieran votado a favor del fallo. Han habido 3 disidencias, eso siempre nos tiene que decir algo, ¿no es cierto? Porque si los elementos jurídicos son tan absolutamente nítidos, no creo que un juez de ese calibre se anime a disputar, ¿no es cierto?, contra otros la validez o no de sus argumentos. Ahora, lo interesante sería que mantengamos este espíritu, digamos, cuerdo, ¿no? y realista que plantea Nicolás mucho tiempo, pero yo me temo que con el paso de los años, ¿no es cierto?, va a volver esta demanda nuevamente, ¿no? Qué bueno. Pero qué no, bueno, claro, qué porque bueno. es muy difícil Qué que de bueno. Bolivia Seco por derecho. que salga este espíritu, ¿no? Que se exorcice este espíritu, es muy difícil. Entonces, finalmente vamos a seguir con este deseo reivindicacionista y vamos a estar en condiciones peores, desgraciadamente, ¿no? Entonces, hay que asumir eso, esa es una responsabilidad de nuestra generación, y yo creo que debería haberse, bueno, la historia seguramente lo va a hacer con más detenimiento, pero en nuestro mismo momento deberíamos haber definido mejor cómo ha sido esa responsabilidad. Ser responsable es asumir lo que uno ha hecho y lo que no ha hecho, ¿no? Y eso creo que es un buen ejemplo para las futuras generaciones, ser capaces de asumir, de que no sea una cosa que nos pasó como un terremoto, no ha sido un terremoto, ha sido una decisión que nuestra generación ha tomado y que le vamos a legar a todas las generaciones bolivianas que vengan. ¿Qué tal si yo asumo la responsabilidad como lo estoy haciendo ahora? Así de cara al sol y decir, sí, nosotros, la peleé, en general, y me parece que fue importante. Todos tenemos que asumir, pero Por eso, también te he los escuchado, principales Fernando. líderes tienen que dar el ejemplo. Te he escuchado, Fernando, escúchame 2 segundos Sí. también a mí. Es decir, ¿qué tal si así asumen la responsabilidad? Lo hemos hecho, hemos dado la cara, no nos fue bien, para adelante, aquí hay otras alternativas. Con el mismo agente. Esa es una No. manera de asumir la responsabilidad también. A mí me encantó el ejemplo del DT o de lo que sea del fútbol. Mientras estamos ganando, todo está bárbaro. Pierde por razones ajenas, además, y caramba, es un inútil, hay que votarlo. No, pues. Bueno, yo los he escuchado a los 4 y ahora los vamos a escuchar con los televidentes, pero sobre otro tema. Si este tema en el que todo el país ha apoyado, en el que todos estábamos unidos por la demanda, ha generado esta polémica, ni les cuento la que se viene después del corte, porque hablamos de Morales habilitado y el país polarizado. Veremos cómo se pone. Usted no se lo pierda, aguárdenos unos instantes.